Está acá con nosotros el abogado especialista en derechos al consumidor, Matías Benedetto. Enero es un mes muy especial para los abogados porque tienen la feria judicial y descansan. En el caso de Matías estudia, pero además tenés la gentileza de ayudarnos a nosotros y a nuestros oyentes sobre cómo actuar en determinadas cosas. Y hoy vamos a hablar precisamente de las estafas bancarias. Buen día, Matías. Buen día, bueno, saludos a todos. Muchas gracias por el espacio. Recién mencionabas algo de que nadie está exento de este tipo de estafas, y yo creo que hoy por hoy todos tenemos a algún conocido, si no le pasó a uno, tenemos algún conocido de que le pasó, que sufrió algún tipo de estafa bancaria o algún tipo de estafa virtual. Creo que hoy por hoy es muy recurrente, ¿no? Y claro, siempre nos enteramos que algún conocido, o sobre todo la gente más grande, que termina siendo el objetivo de este tipo de estafas, pero la gente joven también. O sea, al estudio me llegan muchos casos de gente joven que tienen sufren este tipo de estafas, y esos mismos me dicen: yo pensé que nunca me iba a pasar una cosa de esta, porque claro, yo soy precavido, porque la verdad que me cuido, pero bueno, me pasó esto, y la verdad que no. Dice, no lo pude evitar. Cuando me di cuenta, era muy tarde, ¿no? Yo me empecé a dedicar a este tipo de cuestiones porque previo a la pandemia sufrí una estafa. ¿Vos? Sí, yo me acuerdo que era por Mercado Libre, y ahí me hizo un poco el clic y digo, che, deberían tener algún tipo de responsabilidad la plataforma, claro, o qué fácil que acceden a mis datos y hacen transferencias y hacen operaciones y no tienen ningún tipo de responsabilidad. Bueno, ahí un poco me hizo clic. Y bueno, después, posterior a la pandemia, donde todos estábamos encerrados y que prácticamente nos obligaron a meternos en la banca digital, porque previo a eso mucha gente no tenía ni siquiera un CBU, ¿no? Y a partir de la pandemia, yo creo que un grueso de la población empezó a tener su propia cuenta bancaria, y si bien tiene un montón de beneficios, porque es muy sencillo, podés operar las 24 horas, todo al alcance de un clic, también tiene estos riesgos, ¿no? De exponerse ante este tipo de situaciones. Y normalmente cuando uno tiene este tipo de situaciones y hace el reclamo al banco, el banco lo primero que te dice: fue culpa tuya, ¿no? Fue culpa tuya, vos brindaste esto, nuestros sistemas son seguros, nosotros no hubo ningún tipo de falencia. La realidad es que generalmente cuando este tipo de operatorios se hacen por ingeniería social, por diferentes tipos de ardido, engaño, y terminan captando de alguna otra forma algún dato del cliente. Pero esto de que el banco no tiene ningún tipo de responsabilidad no es tan incorrecto. No, los bancos no asumen obviamente su propia responsabilidad. En la actualidad los tipos de estafas bancarias hay un montón de tipos, pero generalmente se dan por lo que comúnmente le llaman el phishing, que es una captación de datos. Primeramente se hacía por mails, mandaban mails a un montón de gente, diciéndole, bueno, detectamos actividad inusual en tu cuenta, vamos a bloquear tu cuenta, o a lo mejor te mandan uno de correo argentino, o te mandan de la aduana. Cualquier excusa es válida para entrar, a hacer clic, y cuando uno entra, hace clic, llena sus datos, le llega al delincuente los datos, y de esa manera accede a nuestra cuenta. Pero actualmente yo creo que el grueso se hace a través del phishing, que le llaman, que es el voice phishing. Es a través de las llamadas de teléfono, que es el cuento del tío, comúnmente que le llaman. Donde te llaman y te dicen o que tenés algún beneficio de ANSES, o algún beneficio de algún ministerio, o que detectaron actividad inusual en tu cuenta, o a lo mejor uno publica algo en las redes sociales y te contactan, te hackean el WhatsApp. De alguna forma van captando tus datos y de esa forma entran a tu cuenta. O te convencen de que vos desde tu celular puedes realizar algún tipo de operación, transferirle cuentas de terceros, todo con un engaño bien premeditado, bien confeccionado, para que uno en el momento no se dé cuenta. Sobre todo con la gente más grande, gente que a lo mejor no tiene conocimientos tecnológicos, o le cuesta mucho manejar este tipo de herramientas porque son complejas. Sí, y culturalmente la gente, no digo la gente como si fueran nosotros los mayores, es como que tenemos más confianza en el otro. Entonces, si te habla alguien, dice, tengo un beneficio, sí, contame el beneficio. Sí. Seguramente si lo llaman a Leo se da cuenta y corta. Nosotros somos más de creer. La realidad es que hoy por hoy es muy difícil darse cuenta de si efectivamente están llamando el banco o no, claro, porque el banco te llama para ofrecerte créditos, te llama para
es muy difícil. Por ahí te hacen una videollamada, que eso también es otro tipo de estafa. Te hacen una videollamada y no sé cómo lo hacen, pero de esa forma captan tus datos biométricos y con eso entran en tu cuenta, te sacan. O sea, que la gente tiene que tener mucho cuidado en esto. Si es del banco o no es del banco, que corten, que no atiendan llamadas desconocidas, claro. Que se fije el tema de los canales de contacto. Pero en cierta forma todos estamos expuestos y el banco conoce este tipo de situación. O sea, no es algo nuevo, es algo reciente. Hace ya 5 o 6 años que venimos con este tipo de estafas y año a año van creciendo. Y de hecho, el banco tiene... En el derecho del consumidor hay 3 pilares fundamentales que le digo yo, que uno es el deber de información, que al momento de contratar la empresa tiene que brindar información precisa de lo que estamos haciendo. El otro es el trato digno, que es no someter al consumidor a situaciones avergonzantes y tratarlo como corresponde, que esto habitualmente, y más en este tipo de casos, no se respeta. Y por último, que es el más importante en este tipo de actividad, que es el deber de seguridad. Cuando uno lee la Constitución Nacional en el artículo 42, o cuando lee la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 5, 6, generalmente se refiere a que el tipo de actividad que vaya a prestar el banco no tiene que causar ningún tipo de perjuicio a la salud o la integridad física, ¿no? Pero en realidad es un derecho amplio, no es simplemente a la seguridad, a la integridad física, sino también a la seguridad financiera. Claro. Y más el banco. Uno generalmente deposita su confianza en el banco porque va a custodiar nuestros ahorros. Es el encargado, es el profesional en custodiar nuestros ahorros. Claro. Y de hecho, la ley le exige otra responsabilidad diferenciada de cualquier entidad, porque son profesionales, ¿no? Claro. Entonces, tienen la responsabilidad por profesional. Pero el que regula este tipo de actividad, la actividad financiera bancaria, es el Banco Central. Y el Banco Central, desde el año 2020, producto de todas estas estafas, ha venido sacando circulares o comunicados que le llaman, que son obligatorios para todos los bancos. Y en este tipo de comunicados, que esto ningún banco lo dice, se le imponen ciertas obligaciones y ciertas reformas en su estructura y en su sistema, como por ejemplo tener un perfil transaccional del cliente, utilizando herramientas de inteligencia artificial como es el Machine Learning, crear un perfil transaccional del cliente, que al momento de detectar actividad sospechosa, salte una alerta y se evite ese tipo de operatorio. Claro. En la actualidad... Por ejemplo, 2 créditos en el mismo día. Que generalmente sucede así, claro. O sea, acceden a la cuenta y se sacan 2 créditos en un día, sacan un adelanto de sueldo y hacen 3 transferencias a cuentas desconocidas, que a lo mejor son cuentas asociadas a una billetera virtual, y al banco, y esto en 5 minutos, 10 minutos. Y a lo mejor una persona que lo único que hace es cobrar su jubilación, sacar la plata o realizar compras con la tarjeta de débito. No hacen transferencias, claro. Y de pronto están haciendo una transferencia con un monto que no es el habitual, claro. ¿No? Entonces debería llamar la atención, por lo menos desde el banco, deberían tener una búsqueda activa, un control activo sobre este tipo de operaciones. Pero no acontece. En la realidad yo creo que algunos bancos están implementando este tipo de medidas de seguridad, pero no sé si al nivel de exigencia que el Banco Central impone. Y la realidad es que no tiene mayores consecuencias. Los bancos siguen funcionando y el Banco Central podría llegar a sancionar. En la realidad desconozco si efectivamente están sancionando por estos incumplimientos. Sé que esto, por los juicios que estoy tramitando, que realizan auditorías externas y bueno, después hacen un relevamiento. Entonces uno cuando manda el oficio al Banco Central, el oficio viene contestado que el banco tiene estas debilidades estructurales, tiene estas falencias, tiene... Claro. Otro comunicado es respecto a los créditos preaprobados que vemos habitualmente, que se habla mucho. Todas las personas que tienen una cuenta bancaria tienen un crédito preaprobado, por ahí sale la notificación. Tenés un crédito preaprobado de 2 millones de pesos. A ningún consumidor se le consultó de si quería acceder a ese tipo de créditos o de última descartar de la aplicación ese tipo de créditos. A nadie se le consultó. Eso fue que de un día para el otro salió que todos teníamos créditos preaprobados y al alcance de un clic teníamos créditos, se acreditaba y eso da lugar a que continuamente estén haciendo estafas con este tipo. Así no tenga fondos en la cuenta, de alguna forma los consiguen.
Y eso implica que al consumidor le vacíen la cuenta y que le genera una deuda que muchas veces termina comiéndose prácticamente o todo su sueldo o toda su jubilación. Esto ha ido cambiando y han reforzado las medidas de seguridad. Hoy por hoy exigen factores biométricos, sacarse la selfie, un video, y la acreditación le dan como una ventana de 48 horas donde estos fondos se encuentran congelados de alguna forma, que no siempre se respeta este congelamiento de 48 horas, porque la ley habla, el comunicado habla dependiendo de los factores biométricos o de la seguridad biométrica que se aporte. Se podría achicar este plazo de 48 horas. Claro. Vuelvo a repetir, este tipo de cuestiones al banco le conviene. El banco no pierde nada con este tipo de estafas bancarias, más que la litigiosidad que algún consumidor se anime a reclamar. Después también tienen que brindar canales de atención las 24 horas, lo cual no acontece si uno tiene una estafa bancaria y se da cuenta de esto. Viernes a la noche, que suelen ocurrir. Suelen ocurrir un sábado, un domingo, un feriado. Llama, no da. Es muy difícil que lo atienda una persona. Y si lo atiende una persona, es muy difícil que sea una persona preparada para gestionar este tipo de casos. Claro. Porque el banco tiene la obligación de actuar preventivamente y al momento de detectar la estafa, tratar de recuperar los fondos. Claro. O sea, no alcanza simplemente con esto que ellos continuamente están bombardeando al consumidor con estos spots publicitarios. Cuídate de las ciberestafas. Ahora veo que están utilizando mucha inteligencia artificial para hacer los spots. Y al consumidor lo terminan confundiendo. O sea, lo bombardean de información que no es clara, que no es precisa, no se aseguran de que el consumidor entienda esos spots, esa información. Claro. Es muy difícil explicarle a una persona de más de 60 años lo que es un token, lo que es un DEBIN, lo que es una transferencia inmediata. Ni me lo digas, mira, me tienen cansado. Es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, evidentemente para el banco es más beneficioso no implementar este tipo de medidas porque obviamente implican una inversión que no le trae aparejado una ganancia, sino que una pérdida. Para eso es más simple litigar. Les conviene litigar. Entonces, para entrar, generalmente para que entienda la gente, los bancos tienen una responsabilidad objetiva respecto a este tipo de operatorias en la banca virtual. ¿Por qué es de responsabilidad objetiva? La doctrina y la jurisprudencia dicen que es una actividad riesgosa. La actividad bancaria en medios digitales es actividad riesgosa. Y por ende, como es una actividad riesgosa, tienen que responder objetivamente. Es decir, el consumidor lo único que tiene que probar es que sufrió el daño y el nexo de causalidad. Generalmente, eso es lo que alegan cuando uno... cuando ve las contestaciones de demanda, cuando uno ve una contestación de demanda de un banco, parece que estamos hablando de un banco suizo. Ellos hablan maravillas, que tienen las mejores medidas de seguridad, que tienen auditorías internas y externas, que continuamente gastan millones en publicidad. Y en la realidad, ¿de qué sirve todo esto? Claro. No es tan así como dicen ellos, y generalmente nunca me exhiben las auditorías, porque las auditorías son... En Suiza. No, acá. Las auditorías son lapidarias. Cuando uno ve, tienen un montón de falencias los bancos. Dificulto, claro. Desconozco si hay un banco, por ejemplo, que esté implementando esto del machine learning y el perfil transaccional de cada cliente. Porque si no, la operatoria no podría ser tan simple. Claro, claro. Es increíble que en una ventana de 5 o 10 minutos, las operaciones que realizan y cuentas a lo mejor de una persona jubilada. Y no es simplemente desde el lado de la estafa, sino que uno cuando ve que una persona le permiten sacar una multiplicidad de créditos, así sean créditos lícitos que saque la persona, están sometiendo a la persona en una situación donde no conoce, realmente no entiende el operatorio que está realizando. Claro. Y en el problema que se está metiendo, está firmando como un pacto con el diablo, porque hace poquito hay una noticia de un jubilado que sacó un crédito para comer y me dice, hoy por hoy, dice, la cuota me está comiendo la mitad de mi jubilación, tiene una mínima. Entonces, claro, no lo advierten, no lo asesoran y tienen la obligación. Tienen la obligación. El Código Civil establece que tienen la obligación al momento de brindar créditos y de brindar este tipo de operaciones de informar. Matías, informar, sí. Te hago una consulta de todo esto que deberían cumplir las entidades bancarias, lo ideal, que no los cumplen, según lo que vos nos estás comentando. Lo ideal sería que no existan estafadores también, pero bueno, hay un sistema que justamente habilita que eso pase, evidentemente.
¿Qué posibilidad hay si un damnificado o una damnificada decide ir a una instancia judicial contra una entidad bancaria por esta responsabilidad que vos decís que tienen? ¿Hay una posibilidad de que eso tenga un buen resultado para el damnificado? En mi experiencia, la mayoría de los casos que he llevado adelante, para no decir el 100%, he tenido buenos resultados. Ah, bien. Principalmente cuando son, recién nombraba la gente, los adultos mayores de 60 años. Hay una categoría que en realidad no es una categoría, es una especie de consumidor, que es el consumidor hipervulnerable. A lo mejor lo escucharon en algún lado, que ahora le cambiaron el nombre, es el consumidor en situación de vulnerabilidad, pero a mí me gusta más como suena, hipervulnerable. Es decir, aquellos consumidores que por características especiales merecen una tutela diferenciada. Entonces tenemos, por ejemplo, en este grupo, jubilados, menores de edad, discapacitados, personas que a lo mejor por una situación socioeconómica puedan llegar a estar incluidos en esta categoría, y eso merece una tutela diferenciada. Entonces, por ejemplo, cuando a un jubilado le sacan un crédito, entran a su cuenta, le sacan un crédito y realizan un operatorio, generalmente conseguido de que anulen ese crédito y que les restituyan los fondos. Y también que le abonen los daños, porque todo el peregrinaje que tiene que hacer el consumidor, la verdad que es una situación para el consumidor es muy desgastante, y muchas veces me encuentro que principalmente, vuelvo a reiterar, adultos mayores se sientan en mi estudio y me dicen: Matías, no tengo para comer, me vaciaron la cuenta y no tengo para comer, pedí un adelanto de sueldo, no tengo para comer y no sé cómo voy a pagar este crédito. Qué horror. Entonces, Matías, el tiempo, decís que casi el 100% de las gestiones judiciales que te han encargado personas damnificadas por estas estafas tienen buen resultado, cobran. ¿En cuánto tiempo? Bueno, a veces me han hecho un ofrecimiento al momento de la interposición de la demanda, una vez que notifico la demanda, que esto puede demorar entre 1, 2, 3 meses, y hay en una gentileza comercial que les llaman ellos, que no tienen ningún tipo de gentileza, sino que es lo que corresponde, me devuelven los fondos, a lo mejor me pagan algún interés, me pagan algo de daño moral. Bien, relativamente rápido. ¿Qué es lo que corresponden? Algunos. Otros me han llevado a esta cámara, incluso hay casos en el TSJ, que para que lo entienda la gente es instancia máxima, donde uno puede acudir. Y eso, por lo menos en primera instancia. Y en cámara puede llegar a demorar 1 año o 1 año y medio. Lo positivo de esto, y bueno, con la oralidad, que es el tipo de proceso que actualmente tramitan este tipo de causas, es que al cliente le da la posibilidad de que sea escuchado por el juez. Y eso tiene otro valor, ¿no? Que una cosa es que lo escuche yo al cliente, que lo presente mi estudio, y que, bueno, obviamente siempre voy a estar a favor del consumidor, pero que lo escuche un tercero imparcial, para el consumidor, eso tiene otro valor. Cuando salen de esa audiencia, generalmente son audiencias muy amenas. Rescato mucho el trato de los jueces de primera instancia, son jueces relativamente jóvenes que, bueno, con esto del principio de mediación son muy cercanos a la gente y los hacen sentir muy cómodos, y creo que eso es invaluable, ¿no? Que el cliente se sienta cómodo en una audiencia y que salga de ahí más allá del resultado del juicio. Me escucharon mi problema, que no me escuchó ni el banco, no me escucharon en ningún lado, pero el juez me escuchó. Buenísimo. O sea que reclamar tiene sentido. Como conclusión de esta columna de hoy, cuando lamentablemente sufrís una estafa bancaria en tus cuentas, te sacaron plata, te sacaron un crédito, te vaciaron la cuenta, reclamar tiene sentido. Lo importante siempre, y esto lo dejo en claro, es que al momento que uno sufre una estafa, que hagan la denuncia. Automáticamente que hagan la denuncia y que hagan el reclamo al banco. Bien. El reclamo que lo hagan o por teléfono, anotando el número de gestión, o por mail, si lo hacen por mail mejor, pero bueno, mejor una persona que lo maneja mail, obviamente, pero que lo hagan, o que lo hagan presencialmente, que en el libro de quejas, que dejen asentado algo como que se hizo el reclamo, pero sobre todo la denuncia. Después, la denuncia es muy probable que no la vayan a investigar, porque es muy difícil recuperar esos fondos. O sea, uno está responsabilizando al banco es por el deber de seguridad que tiene, que no está cumpliendo debidamente. Pero es como el primer paso necesario para dejar registrada formalmente la situación que viví. Bien. Matías Benedetto, siempre es un gusto escucharte, porque creemos que aporta mucho para la comunidad el hecho de estar alertas ante esta situación, ante esta situación que
sufre más que nada la gente más vulnerable, o por lo menos el perjuicio que le provocan esta estafa es más doloroso porque es alimentario a la gente más vulnerable, así que estar atento a eso y reclamar cuando corresponde me parece que es una linda conclusión de esta columna. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Matías.